Hola, yo soy Ruchiramati, soy miembro de la Orden Budista Triratna. Me dedico a ofrecer cursos, clases, retiros de budismo y de meditación. Y en este momento estoy leyendo Los Hermanos Karamazov. Y yo soy Said, me dedico al marketing en una gran corporación y en este momento estoy leyendo El País de las Últimas Cosas de Paul Auster. ¿Sabes? Somos muy diferentes, pero hay algo que nos une. La práctica del Dharma y la búsqueda de la iluminación. Esto es Tras la Senda del Buda, un podcast donde hablaremos desde la perspectiva budista sobre temas relevantes e irrelevantes de la vida cotidiana. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Escuchas una semana más de Tras la Senda del Buda, el podcast del Camino Budista. ¿Cómo estás, Ruchiramati? Estoy muy bien, Said. Muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Fantástico de poder estar junto con todos nuestros Buda escuchas y poder platicar contigo una semana más. Y pues el día de hoy te traigo un tema que comentamos en un episodio anterior, porque siempre estamos diciendo, sería bueno más adelante tocar ese tema. Y este tema lo estoy extrayendo de una charla que tuvimos tú y yo hace unos cuantos episodios. Y también es una duda que pues me está atormentando, Ruchiramati, porque sí ando como en un momento existencial de mi vida. Y entonces me puse a pensar, bueno, ¿qué hay de todo esto del alma? ¿Existe el alma en el budismo? ¿De qué trata? Sabemos que en muchas otras tradiciones espirituales el alma es algo que hay que salvar, algo que hay que cuidar, que tener así envuelto, de alma pura, alma blanca, intocable. Pero, ¿qué hay en el camino del Dharma? ¿Qué nos dice el Dharma acerca del alma, Ruchiramati? Pues de una vez anticipo que tal vez este va a ser un tema que vamos a tener que dividir en varios episodios. Tal vez haya de pronto qué es el alma, parte 2, parte 3, parte 4, etcétera, porque es un gran tema. Pero, a ver, quisiera ahorita yo cambiar un poquito los papeles y quisiera preguntarte a ti, ¿tú qué entiendes por alma? Pues mira, creo que el alma, no solo yo, sino como en general las personas tenemos como esta concepción de que el alma es esto que nos hace humanos, es la energía que tenemos dentro más allá de nuestro cuerpo físico, ¿no? Y esa alma es como esa energía que te hace ser tú, ¿no? O sea, es como que mi alma es diferente a la tuya, Ruchiramati, a la de nuestros Buda escuchas, y eso nos hace como individuos, ¿no? Y ese espíritu, aquí ya estoy tocando otro concepto, la palabra espíritu, ¿no? Ese espíritu, esa alma, esa energía, es la que llevamos todos interiormente para no ser solo como un animal o un cuerpo físico, ¿no? Esa es mi concepción de alma, y creo que puede ser una concepción bastante popular, porque en sí es una palabra difícil de definir. Ok, a ver, y entonces tú decías que es aquello que nos hace humanos, y después también hablaste de que si no tuviéramos alma, o seríamos como animales o algo así. Entonces, ¿tú crees que los animales no tienen alma? Pues es difícil de poder definir eso, Ruchiramati. La verdad es que probablemente hace algunos años te hubiera dicho que sí, pero desde que soy orgulloso padre de un perrito, yo lo veo y veo en sus ojos una energía de amor, de tema de incondicionalidad tan profundo que no necesita hablar para comunicarse conmigo, que ahora pienso que sí, ¿no? Entonces, pues la verdad es que no sabría decirlo. ¿Y en dónde tú puedes ver como reflejada el alma? O en dónde, si tú buscas el alma, ¿en dónde está? ¿En tu propia experiencia o en tu perro o en otras personas? Pues mira, o sea, físicamente creo que tendría que ser algo que recorre todo tu cuerpo, ¿no? O sea, no podría estar como alojada así aquí en el corazón, ¿no? En la mente, en el cerebro. No, tendría que estar como esa energía fluyendo por todos lados de tu cuerpo, ¿no? Pero pues propiamente no sé, creo que, bueno, estamos tocando un tema que es controversial y muy difícil, y una de las grandes preguntas también del mundo, ¿no? O sea, porque creo que aquí nos dividimos en el tema de creencias, el tema espiritual y hasta el tema biológico, ¿no? Entonces, y más allá de eso, tendríamos inclusive que tocar, como dices tú, esto va para varios capítulos, porque tendríamos que tocar qué pasa con esa alma en el momento en que mueres, esa energía que pasa, ¿se pierde? Como toda energía, solo se transforma,
muda a otra parte, qué es lo que está pasando. Entonces, pues bueno, eso es algo que a lo mejor tendremos que tocar más adelante. Seguro tendremos un episodio sobre renacimiento, ¿no? Y experiencias cercanas a la muerte, etcétera. Hay muchas cosas que explorar por ahí. Pero déjame seguir un poquito. Como esto es como una introducción un poco para definir desde el budismo si podemos hablar de un alma o no. Quisiera preguntarte, ¿qué características crees que tiene el alma? ¿Qué característica? Si el alma es lo que hace al humano, ¿qué es lo que hace al alma? Wow, qué pregunta, está súper profunda. ¿Qué característica debería de tener el alma? Pues no sé, tal vez solo sea como debería tener como esa chispa de esa energía vital que nos hace como seres vivos, ¿no? Pero pues no sé, o sea, qué característica debería tener, pues debería estar al ser energía, yo la imaginaría como en movimiento, pero no, eso ya es mi simple imaginación e interpretación. Es muy interesante que tú la definas como energía, porque la energía, como dices, ¿verdad? No se crea ni se destruye, solo se transforma, es decir, así es. No es estática, es dinámica, se transforma, tiene estados, etcétera, etcétera. Yo entiendo la palabra alma, tal vez desde una concepción más judio-cristiana, tal vez menos ambigua o menos abierta, como el ser innato, inherente, nuestro, último, permanente, sustancial. Es de alguna forma aquello que no es material, que ciertamente nos hace ser quienes somos y que perdura eternamente independientemente de las condiciones a su alrededor y de que lo demás cambie. Es aquello que no cambia, es lo incondicionado de alguna manera. Entonces, en el budismo no hay específicamente una palabra que haga referencia al alma. Sin embargo, hay una palabra, un concepto anterior al budismo, desde el hinduismo y antes de este, que hablaba del Atman, que de hecho es una palabra muy parecida a alma, y que podríamos decir que es la correspondencia a lo que en Occidente se ha descrito como el alma. Y el Atman es como el ser que está, digamos, dentro de nosotros, incluso en la cosmogonía hinduista se entendía o se entiende como un pequeño tú que es tu ser más real, ¿sí? Que es tu ser eterno, incondicionado, que nunca perece, ¿sí? Y que es sustancial e independiente, y que de alguna manera vive dentro de ti en algún lugar, ¿no? Algunos dicen que es en esta área. Y cuando yo lo pienso así, pienso como en estas imágenes de extraterrestres en donde se abren sus cuerpos, así están pretendiendo ser seres humanos, se les abre el rostro o el pecho y hay un pequeño ser ahí. Sí, tienen sus controlitos, ¿no? Exacto, sus controles manejando el cuerpo humano. Pero una de las enseñanzas principales del budismo y que vino a reformular el Buda en la India fue pues la negación de un Atman. Por lo tanto, la negación de un alma. A este concepto es un concepto muy importante, es una enseñanza muy importante en el budismo que se le llama Anatman. Anatman. A menudo en ciertas palabras en sánscrito o en pali que están precedidas por una A o una AN, está haciendo alusión a la ausencia de lo que sigue. Entonces tenemos Atman como alma, Anatman como ausencia de alma o de ser sustancial. No confundir con Ant-Man de los Avengers, es el hombre hormiga, no, este es Anatman. Exacto, ese sí existe y también se hace chiquito. También, fíjate, ese es importante, también se hace chiquito. Y se hace un chorrito. Exactamente, entonces para que se graben esta palabra pueden relacionarlo con este personaje. Okay. Con Anatman, ¿verdad? Entonces, Anatman es toda una doctrina budista en donde te hace preguntas como las que yo te hice en este momento, o de preguntarte a ti mismo, ¿dónde está ese ser
permanente? ¿Qué características debe tener el alma? ¿Sí? Pues si el alma es algo permanente, si es algo independiente, si es algo autogestivo, si es algo autónomo, que tiene autonomía y por lo tanto completa decisión de sí mismo, para sí mismo, independientemente de todos los factores externos. La pregunta está en dónde se encuentra. ¿Cómo puedo yo encontrar el alma? Entonces, a veces al budismo lo pueden tachar de negativo por esta clase de doctrinas, pero es una pregunta válida. Creemos mucho en el alma de otros, y también eso trae problemas. A menudo trae ciertas, pues ciertos, ¿cómo decirlo?, sensaciones de esperanza, el saber que, pues, si mi cuerpo envejece, si mi cuerpo enferma y si mi cuerpo muere, por lo menos habrá mi alma que trascenderá y será eterna, y de alguna manera yo, esta persona, Ruchi Amati, o Said, o quien nos esté viendo, Buda escucha, es la idea de que todos tenemos una clase de esencia nuestra que, como decías, nos hace ser nosotros. Es decir, tú tienes una clase de saicidad, y yo tengo una clase de ruchiramateidad, y los budescuchas tendrán su budescuchaidad. Independientemente de las condiciones de su cuerpo, etcétera, esa dad, esa cualidad eterna, esa alma, perdurará para siempre. Y el budismo, pues, nos invita a interrogarnos si eso es cierto en nuestra experiencia, a partir de lo que vimos hace unos episodios, que fue la impermanencia. Nota si hay algo en tu propia experiencia que sea permanente. Si el alma es eterna, es permanente, es independiente, es autónoma, es individual, es sustancial, entonces empieza a hacer un análisis de tu propia experiencia y de quién eres para ver si encuentras eso. Y, pues, spoiler alert, el Buda mismo no lo encontró. No encuentra en su experiencia algo que no esté sujeto al cambio, algo que no esté sujeto a su creación a partir de otros elementos, otras condiciones, ¿sí? Es decir, no encuentra algo que sea autogestivo, no encuentra algo que sea independiente, una vez que ya surge y se gesta, que no siga dependiendo de condiciones, no encuentra algo que sea propiamente independiente. Entonces, nos dice, pues, el Atman no existe, no hay un Atman. Y aunque la idea de Atman puede resultar esperanzadora con esta idea de trascendencia, claro, también trae sus problemas, porque si el Atman es sustancial, fijo, eterno, autogestivo, independiente, autónomo, quiere decir que también sus propias cualidades lo son, especialmente que no pueden cambiar. Entonces, si tú consideras a alguien que es una mala persona, ¿sí?, que tiene un alma no pura, sino un alma, ¿sí?, quiere decir que está sujeta a la perdición. No puede cambiar. Estará destinada a renacer 1000 veces como una mala persona. Exacto, o desde que nace, o su esencia siempre será de malignidad, ¿no? De maldad. Híjole, sí conozco varias gente que sí me hace dudar esa teoría, Ruchiramati, porque luego ya sabes, ¿no? Así que dices, esa persona, ¿por qué es así? O sea, algo trae como hasta de otros tiempos, porque esa maldad no puede salir nada más de la nada. O sea, creo que sí todos tenemos por lo menos un vecino así, ¿no? Pero fíjate, entonces eso también es problemático, porque quiere decir que tampoco tu relación con esa persona va a poder cambiar. Es una visión bastante desesperanzadora, ¿no? Claro. Muy determinista, en donde no existe el cambio de nosotros, de quienes somos, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestros sentimientos, de nuestra experiencia misma. No quiere decir que no podemos cambiar. Entonces el budismo afirma que no hay un alma, no hay algo fijo, permanente, eterno, inmutable, independiente, autogestivo y autónomo en algún lugar de nuestra experiencia. Entonces, Anatman hace referencia a eso, hace referencia a ver no solo que no existe eso, sino que existe todo lo opuesto. Es decir, que todo lo que somos no está negando que no existimos, tú y yo estamos claramente
aquí, digamos, en este espacio virtual, ¿no? Pero Ujú. quien está en su casa, las personas existen, los perros existen, todos tenemos sentimientos, emociones, a menos de que haya ahí alguna patología psicológica, pero todos experimentamos, la mayoría de nosotros experimentamos amor, experimentamos también enojo, tenemos una cierta individualidad relativa, es decir, tenemos una experiencia subjetiva de lo que significa ser nosotros y experimentar la realidad desde esta perspectiva, cosa que además nadie más tiene acceso. Yo no tengo acceso a tu subjetividad, tú no tienes acceso a mi subjetividad, pero no dice que esta persona que tú eres sea algo eterno, sustancial, independiente, sino que todo eso que experimentamos, incluso esta subjetividad, está sujeta a un sinfín de condiciones. Y en ese sentido, por lo tanto, estamos íntimamente interconectados, ¿sí? Y eso es una visión que también puede resultar muy esperanzadora, puede resultar muy poco solitaria. Claro, pero a ver, espera. Lo que tú estás mencionando, entonces, que no existe algo con esas características, pero podría sí existir con otras características, con las características opuestas. Pues entonces, ahí habría que preguntarnos si eso seguiría siendo un alma, ¿verdad? Entonces, ¿cómo qué sería eso? A ver, ¿cómo sería eso? Sí, que tú mencionabas que es inmutable, ¿no? Entonces, que no cambia, ¿no? Entonces, bueno, sí, existe, pero cambia. Existe, pero no es inherentemente buena o inherentemente mala, ¿no? O sea, todo eso que acabas de mencionar, pero como que lo opuesto, más sí existe, ¿no? O sea, ¿podría funcionar así la idea? Tal vez, pero ya no sería un alma, ¿no? Sería una parte de tu personalidad, si quieres llamarlo así, ¿no? Tu propia personalidad, lo que te hace ser tú, Said, ¿qué es? ¿Qué cuestiones tú crees? ¿Qué condiciones? ¿Qué aspectos de ti te hacen ser tú? Te hacen ser Said. Pues mira, creo que lo que me hace ser yo es justamente como mi personalidad, mi carácter, mi entorno, las condiciones que me han llevado a hacer todo ese conjunto de características, ¿no? Y es por eso que cada persona es un ser único, porque no es prácticamente imposible repetir todas esas condiciones, ¿no? En dos seres humanos, inclusive si fueran gemelos y vinieran de la misma familia, ¿no? Criados exactamente igual, van a tener sus diferencias porque hay ciertas condiciones que pueden ser inclusive microscópicas que los van a hacer ser dos seres diferentes, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, mencionabas mi personalidad. ¿Tu personalidad a qué está sujeta? Está sujeta al entorno, a la educación, inclusive creo que al país en el que vives, ¿no? A la sociedad. Está sujeto a infinidad de condiciones. Exacto. Entonces, digamos, tu ser es un ser con una nota al pie, ¿no? Es un ser condicionado, interdependiente. Y entonces el problema es que a veces hemos entendido al ser con una clase de S mayúscula, ¿sí? O como en inglés le llaman el self, ¿no? Con S mayúscula, como aquella parte de uno que sí es independiente, autogestiva, sustancial, que no está ligada a algo más. Entonces, incluso si lo piensas racionalmente, no tiene mucho sentido que exista algo así. Incluso para que esa hipotética alma nos guíe, por ejemplo, guíe nuestro comportamiento, nuestras decisiones, tendría que estar completamente desligada de nuestra educación, de nuestra familia, del lugar en donde nacimos, de nuestro lenguaje, de nuestras emociones, que nuestras emociones a la vez surgen a partir de experiencias, de entrar en contacto con otros, incluso de educación misma. Tendemos a reaccionar emocionalmente de cierta u otra manera porque también lo hemos aprendido. Entonces, si nuestra alma estaría ligada a eso, pues ya está ligada, ya tiene un vínculo con algo, no es incondicionada. Entonces, por eso se dice en el budismo que no hay un alma o no hay un atman, y que todo esto que estás diciendo, tu contexto, tu familia, educación, carácter, incluso genes, lugar donde naciste, idioma, lenguaje, etcétera,
todo eso también está sujeto a condiciones, también está cambiando. Entonces, lo más lógico resulta, lo que resulta más lógico es ver que esto que llamamos yo, o ser, o Ruchiramati, o alma, ¿sí? O mi alma, mi espíritu, digamos, es una forma en la que hemos entendido nuestro ser de una manera individualizada de lo demás. Es la forma en la que nos hemos abstraído de todo nuestro entorno, historia y condiciones del universo, a partir de crear y a partir de que surge, y esto es muy interesante, una autoconciencia reflexiva en donde nos podemos mirar a nosotros mismos, identificarnos con nosotros mismos, con nuestra historia, con un nombre, con una dirección, con gustos, con patrones, con experiencias, y entonces situarnos como un sujeto dentro de un contexto de objetos, ¿no? Y entonces el alma es más bien la expresión que damos a este ser a partir de vernos de una manera, que es vernos de una manera subjetiva, lo cual no quiere decir que esa forma de vernos de manera subjetiva sea la realidad. Lo que el budismo nos dice es que la realidad va más allá de esta idea de vernos como seres independientes, aislados, subjetivos. Y bueno, es ahí lo que hablábamos de que todos somos condiciones de todo, ¿no? O sea, el que tú y yo estemos aquí cubrió cierto tipo de condiciones, desde que tengamos una computadora, de hayamos decidido hacer un podcast, y nos podemos ir más allá hasta el hecho de por qué nacimos, ¿no? Y todavía eso se puede ir todavía hasta más atrás, ¿no? Hasta casi el origen del mundo, ¿no? Porque un mundo existe, ¿no? Sí. Entonces ahí entra creo que ese tema de la impermanencia, ¿no? Que hablábamos, ¿no? Pero entonces, a ver, hazme aquí un spoiler, Ruchiramati, por favor. Si entonces esta existencia del alma no está como tal expresada o considerada dentro del Dharma, una vez que tu cuerpo físico fallece, ¿cómo puede haber el tema del renacimiento sin este tema del alma, o de esta energía, o de cosa pequeñita, el Said pequeñito? ¿A dónde se fue Said pequeñito cuando Said murió? ¿Qué es lo que pasa? Pues no se fue a ningún lado, dice el budismo, porque nunca existió. Pero Said sí existió. Entonces, todas las condiciones que hicieron a Said ser Said no simplemente se desvanecieron en la nada. Todo tiene una clase de continuidad. En ese sentido, podríamos decir que no existe el inicio y el fin tampoco, ¿no? El inicio y el fin son también categorías humanas que nosotros hemos creado para determinar en una cierta linealidad de tiempo en qué momento nosotros consideramos que algo es algo y en qué momento consideramos que ese algo ya no es ese algo, ¿no? Es lo que nosotros llamamos el inicio y el fin de algo. Pero si lo vemos desde de una forma más macroscópica, digamos, pues simplemente son procesos ocurriendo, transformándose, degradándose y luego pasando a ser parte de la gestación de algo más que ya no es propiamente lo que fue antes, pero que no quiere decir que no haya una continuidad, sino que ahora es algo más. Entonces pensemos en algo más sencillo, que tú y yo pensemos en una planta, ¿no? Una planta no puede existir sin condiciones y probablemente inicia, entre comillas, o nosotros le decimos que inicia en el momento en que ciertas condiciones están todas juntas. Por ejemplo, hay una semilla, hay tierra, hay agua, hay luz, hay nutrientes, hay oxígeno, hay cuidado, y en cierto momento de todas esas condiciones emerge naturalmente un brote, ¿sí? Y de ese brote, en tanto que las condiciones son propicias, va creciendo y va transformándose, tiene una continuidad ahora en planta. Y de esa planta, si siguen las condiciones, sigue desarrollándose de manera natural para dar pie a un árbol, por ejemplo, ¿sí? Después de muchos años. Y ese árbol nunca fue un árbol y la semilla no tenía una arboleidad en sí misma.
la semilla tampoco siendo autogestiva, el árbol no siendo autogestivo, ni autogenerativo, ni autónomo, podía simplemente nacer independientemente de todas las demás condiciones que necesitaba. Y después ese árbol, supongamos que llega un humano, lo ve, el árbol, y se imagina que puede hacer muy buenas sillas a partir de ese árbol. Entonces corta el árbol y uno ahí le da la categoría de fin. Ese fue el fin del árbol. Pero ¿qué pasa realmente con el árbol? Pues el árbol más bien va a pasar a ser parte de otros fenómenos que han surgido a partir de condiciones. Por ejemplo, ha surgido a partir de la condición del ser humano, de que ese ser humano sabe cómo hacer sillas, de la necesidad de sentarse. Vaya, incluso viene de que los seres humanos pasamos de ser nómadas a ser sedentarios. Claro. Viene en dependencia de que hay herramientas, de que hay un diseño, de que hay imaginación, etcétera, etcétera. Pasa a ser después entonces madera. Y ya no decimos que esa madera es árbol, decimos que es madera de cierto tipo de árbol, ¿verdad? Que era un árbol, pero ahora simplemente ahora lo catalogamos como madera. Y esa madera después, a partir de otras condiciones, como las que ya mencioné, se convierte en una silla. Y a la silla ya no le llamamos árbol, ahora es una silla. Pero sabemos que tiene una continuidad no solo del árbol, sino de quien la hizo. Y no solo de quien la hizo, si nos vamos así a un nivel más macroscópico o temporal, pues la silla existe porque existieron los padres del leñador y los padres de quien diseñó la silla, ¿no? Se alimentaron de eso. Entonces, podemos imaginar a nosotros mismos y a nuestro ser que constantemente estamos siendo parte de un proceso de renacimiento sin que haya algo fijo que renazca. Y ya hablaremos más en otra ocasión sobre el renacimiento en el budismo, pero a menudo hacemos una distinción entre renacimiento y reencarnación. Reencarnación tiene mucho más este saborcito de que hay un pequeño Said que cuando su cuerpo muere simplemente cambia de cuerpo, ¿no? Así es. Pero su esencia sigue siendo la misma. Y en el renacimiento podríamos decir que sin nada que renazca, simplemente hay renacimiento, ¿sí? Hay renacimiento sin que algo propiamente renazca. Y aquí empezamos como a entrar en los problemas del lenguaje, porque todo lenguaje nombra algo, y siempre al nombrar algo lo objetualiza. Entonces decimos, pues este es el sujeto, ¿no? Si hay un verbo que es el renacer, pues ¿cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que renace? Pero y tal vez la pregunta no es la correcta, porque esto no es una lógica. El budismo nos dice que la realidad no funciona en una lógica dual de sujeto y objeto. Esas son otra vez categorías que nosotros hemos creado para dar sentido a la realidad, otra vez, a partir de que hemos creado autoconciencia y de que nos hemos sujetizado a nosotros mismos y creado una realidad objetiva. Nosotros hemos hecho objetos y sujetos, pero la realidad, nos dice el budismo, no es así, no es dual. Por lo tanto, renacimiento es el proceso de continuidad de todo lo que existe de manera interconectada, interrelacionada, no solo condiciones físicas, y aquí entra lo misterioso, sino también condiciones psicológicas o mentales. Entonces, de alguna manera también, nuestros pensamientos, nuestros estados mentales, nuestra conciencia forma parte de este renacimiento continuo. Qué interesante. Me gusta mucho la idea, Ruchiramati, porque de algún modo es que todos los seres que han existido en el planeta hasta la fecha forman parte de un todo, ¿no? Porque aunque físicamente no estén ya ahora, ¿no? Aquí en el mundo, su ser físico o su legado de ideas, de pensamiento, etcétera, deja una base para todo lo nuevo, ¿no? Sí. Todo lo que renace, inclusive la parte de la naturaleza, ¿no? O sea, el simple hecho de que, bueno, al ser muy biológicos, vámonos desde ese punto de vista, pues un cuerpo se descompondrá, ¿no? Y alimentará organismos naturales de la tierra, si es que lo enterraron, no sé, pero de ahí puede crecer una planta, ¿no? O ese animal físico será alimento de otro animal, ¿no? Y lo cual creará
condiciones, no sé, que terminan, no sé, de un gusanito y se lo comió un pollo, pero ese pollo es el que me estoy comiendo yo ahora, ¿sabes? O sea, entonces formó parte de todas esas condiciones y todo eso ya llegó a mí de una manera en que yo no lo estoy pensando. Entonces es como que todo lo que vemos de algún modo nos llega por todo esa historia del mundo, ¿no? Entonces todos somos condiciones y todos estamos conectados por todos lados, ¿no? Lo cual pienso yo que de algún modo es como esperanzador. Voy a utilizar tu palabra, ¿no? Que decías es desesperanzador, como que no exista. Yo ahora lo voy a ver desde el otro lado. Claro. Esta idea me da esperanza de que incluso mi cuerpo físico o mi condición mental, espiritual, etcétera, puede ser alimento de muchas cosas nuevas, ¿no? Y al final de cuentas es como dejar un legado, un legado muy grande y muy importante sin que tú lo sepas, ¿no? Aquí creo que actualmente todo el mundo está como en el tema de justamente de qué le voy a dejar al mundo, incluido yo, ¿no? O sea, cuál es mi aportación, ¿no? Pero creo que si nos damos cuenta, todos aportamos más de lo que creemos a las condiciones actuales en las que el mundo vive. Sí, sí. Sí, exacto. Lo estamos haciendo todo el tiempo estamos en un proceso de renacimiento y estamos nosotros dando pie y lugar a los renacimientos futuros, digamos, que habrá, no solo de nuevos seres, de nosotros mismos. En este momento somos el renacimiento de nosotros mismos y de las cosas que cultivó en el pasado. En este momento tú y yo somos el resultado, para bien o para mal, de todo lo que hicimos en el pasado. Esas acciones, decisiones, hábitos, esas experiencias, estamos siendo herederos de eso, tú y yo, y hemos renacido y renacemos, si lo queremos ver así, en cada momento presente, en este ser que es una continuidad de lo que fuimos antes. Y lo que estamos haciendo en este momento está siendo condición para el renacimiento de la persona, ya no digas tú de 10, 20, 30 años, de la persona dentro de una hora, de cómo va a renacer la persona dentro de una hora. Si yo en este momento comienzo a actuar pues con odio, con rechazo hacia alguien, eso va a estar ligado a la siguiente persona, a mi yo de dentro de una hora, y va esa persona a sufrir o a disfrutar lo que yo esté creando en este momento. Ahora, si estiramos más la liga, ¿sí? Y si nos remitimos al argumento anterior de que no hay inicio y fin, o que el inicio y fin es una concepción humana, ¿no sería muy loco pensar que entonces no solo nuestro cuerpo, sino también nuestras decisiones, nuestros hábitos, nuestros pensamientos, nuestra conciencia, nuestras emociones, tengan también un efecto en una futura persona después de nuestra muerte, que ya no seremos nosotros, pero que de alguna manera, tal vez misteriosa, heredará ese continuo de lo que somos en un nuevo ser? Buenísimo. Y si usted está escuchando esto en el YouTube del 2085, sepan que Ruchiramati y yo vivimos en el 2024 y que estamos trabajando constantemente para dejar unas condiciones favorables para ustedes. Y que probablemente ya hayamos renacido en esos futuros años, ¿no? Intentando ser mejores seres, ¿no? Exacto, mira, todo esto, de hecho, trae también a la mesa, pues el tema de la ética, ¿no? Y el tema de la responsabilidad ética. Y de una manera más amplia que con la idea de un alma, porque la idea de un alma tiene que ver con la ética individualista, ¿no? Tiene que ver con la recompensa o el castigo futuro que tendrá ese ser o esa alma, ya sea en el paraíso o en el infierno o en algo parecido. Pero en este caso estamos tratando de hacernos incluso responsables de nuestros renacimientos futuros en personas que no seremos nosotros. En el mundo del 2000, ¿qué dijiste? Ya se me fue, pero inventa tú el año. No 400, quién sabe si existamos hasta ese momento, pero en el 2100, sí, en el 2100, o 2150, estamos de alguna manera siendo también nosotros responsables de esas personas.
que, como bien dices, y a veces pues se entiende de una manera superficial, ¿no? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Pero no solo en términos planetarios, no solo en términos ecológicos, es qué tipo de emociones vamos a dejar a los demás, qué tipo de hábitos estamos cultivando para los demás, qué tipo de relaciones entre nosotros estamos cultivando para otros. Entonces sí que pone en nuestras manos una gran responsabilidad. Claro. Y acabas de mencionar algo bien importante, el tema de la familia creo que es fundamental aquí, porque al final de cuentas es como el contacto más cercano que tienes con otro ser humano, ¿no? Entonces, esa responsabilidad para con tus hermanos, con tus padres, con tus hijos, ¿no? Es fundamental para ir creando como una cadena de buenas decisiones, ¿no? De buenas, no sé, sí, de buenas condiciones a futuro, ¿no? Sí. No, pues está súper interesante este tema, aunque déjame darte un dato, Ruchiro Mati, un dato cero del Dharma. Okay. ¿Tú sabías que un personaje llamado el Doctor McDougall hizo en 1907 un estudio acerca del alma? Él pensaba que, bueno, debería de existir esa alma, ¿no? Y si esa alma existe, debe estar en una parte del cuerpo, ¿no? Más, obviamente, al abrir un cuerpo, pues no encontraron nada particular. Sin embargo, se dieron cuenta de que si el alma, una vez que tú mueres, el alma vuela hacia otro lado, se transmuta, ya no está allí, ¿no? Pues algo debería de desaparecer de tu cuerpo, ¿no? Entonces, y como esa alma existe, pues algo debería de pesar, ¿no? Claro. Entonces, hizo este experimento con pacientes de tuberculosis, ¿no? Los cuales pues morían constantemente en esos tiempos, ¿no? Y decidió pesarlos en el momento que estaban falleciendo, inventaron una báscula, ¿no? Para tenerlos como todo el tiempo sobre una báscula, y en el momento que morían, tomar esa medida. Descubrió que sí hay un promedio de peso que tú pierdes al morir, y que no tiene que ver con el tema de que ya no estás respirando, ya no estás metiendo agua, aire a los pulmones y todo eso. Pues, ya, déjalo a un lado. Y ese es un promedio de 21 gramos lo que perdemos, se pierden los cuerpos al morir. Es por eso que dicen que el alma pesa 21 gramos, pero bueno, jamás lo sabremos, ya no se hizo más investigación al respecto, pero bueno, ahí nos queda un atisbo de que hay 21 gramos por ahí en nuestro cuerpo que son algo, ¿no? Sí, eso es algo muy interesante, sí, ya lo había escuchado hace mucho, e incluso me acuerdo de esta película de 21 gramos. No sé una película de 21 gramos, correcto, sí. De Iñárritu. De Iñárritu, sí. Sí, es algo muy interesante, ¿verdad? A la vez me da un poco de risa, porque estamos hablando en teoría de algo que no es material. Y ojo, claro. aquí yo no quiero decir que seamos pura materia, y que al no existir un alma, no existan otras condiciones que nos hacen ser quienes somos, que no son materiales, ¿sí? A menudo se habla, por ejemplo, de la conciencia o de la mente. Y en el budismo, una de las cosas que se dicen es que tenemos un flujo de conciencia, que en gran medida ese renacimiento, algunas posturas budistas lo tratan así, el renacimiento que se da es de ese flujo de conciencia. Pero la verdad es que a veces eso fácilmente se puede convertir en un alma budista, un alma nueva, ¿no? Simplemente cambiamos la palabra alma por conciencia. Pero claro, lo que iba a decir que me da un poco de risa es pensar que algo inmaterial tiene características materiales. Por ejemplo, peso, ¿no? Entonces, las cosas materiales, sí, tienen peso, densidad, ¿no? Tamaño, longitud, profundidad, resistencia, etcétera, etcétera, ¿no? Las características de la materia. Entonces, es relacionar como una cualidad y una forma de medición materialista a algo que en teoría no es material. Entonces, es muy interesante eso, ¿no? Sería incluso pensar que el alma tuviera una clase de materialidad, ¿no? Claro. Que tal vez simplemente no podemos nosotros
captar con nuestros sentidos actuales, pero que existe de alguna manera. Y hay cosas que así existan, por ejemplo, en este momento, ¿no? ¿Dónde están las ondas de Wi-Fi? ¿No? Como yo no las puedo ver, no las puedo tocar, no las puedo leer, no las puedo escuchar, pero puedo saber que existen, un poco porque tengo fe, ¿verdad? Y porque nos han dicho que existen, y otra porque puedo atestiguar de que mi computadora dice que estoy conectado a una red Wi-Fi y que estoy teniendo esta conversación contigo. Así es. Entonces, pero no le estamos midiendo, por ejemplo, con un peso, ¿verdad? Aquí entramos en otros terrenos muy interesantes que seguro tendremos oportunidad de tocarlos más adelante, que son, por ejemplo, el tema de la conciencia, ¿no? ¿Qué es la conciencia? Si la conciencia también es condicionada, si no es condicionada, si la materia da pie a la conciencia, si la conciencia es un subproducto o es emergente a la materia, o si es lo opuesto, si la materia es de hecho un subproducto de la conciencia, si la conciencia es un elemento más, o si la conciencia es incluso una ilusión de nuestro cerebro creándola. Todo un tema muy, muy interesante, que también en el budismo hay ciertas posturas y dependiendo también de las tradiciones, posturas más modernas. Es súper interesante, pero yo creo que ya hablaremos de eso en otra ocasión. Claro que sí, Ruchiramati, sin duda este tema nos va a dar para muchos episodios porque sí está filosófico, está profundo. Invitamos a nuestros budescuchas, por favor, a escribirnos para ellos qué es el alma, dónde está alojada, si piensan que existe, si no. Y también si no nos dejen de seguir, si ustedes creen en el alma y de pronto que no hay un Atman, aún así no dejen de seguirnos. Denos, por favor, todos sus argumentos. Nos ayuda muchísimo a poder seguir platicando acerca de este tema. Y bueno, antes de pasar a nuestra sección favorita del programa, y es la única que tenemos, ¿verdad? Quiero hacer un anuncio, Ruchiramati, porque esta semana ¿no? Nos hicieron favor de publicar una entrevista que nos hicieron de un canal hermano, vamos a llamarlo, de YouTube y que está en diferentes redes sociales, de nuestros amigos de Dharmatic. Juan Manuel nos hizo una entrevista presentando este proyecto de Tras la Senda del Buda, nos hizo preguntas muy interesantes acerca de nuestro proyecto y nos lo pasamos increíble. No sé, ¿cuál fue tu experiencia, Ruchiramati, en esa entrevista? Sí, muy bueno, yo me la pasé muy bien, nos caímos muy bien entre los tres. Ojalá hagamos más colaboraciones, entonces pues ahí denle clic a Dharmatic, vayan a ver nuestra entrevista, síganlo también, denle like a sus videos y pues yo la pasé muy bien. Sí, tiene un contenido padrísimo. Yo le decía que, bueno, su comunidad son los dharmáticos y yo me considero también un dharmático porque también antes de que iniciáramos este proyecto yo consumía su contenido y la verdad se me hace siempre bien interesante, bien lindo, así que por favor, budescuchas, vayan y por favor escuchen la entrevista y sus otros videos y si pueden por ahí pónganle un mensajito de los budescuchas te estamos escuchando o algo así, sería interesante para que él sepa que desde acá también le estamos enviando una audiencia a todo lo que él hace. Sí, saludos Juan Manuel, ojalá estés viendo este episodio. Pues sí, y ahora sí, sin darle mayor preámbulo, vamos a pasar a nuestra bonita y linda sección. Me toca a mí. Dije, quedamos el episodio pasado que va 1 y 1, ¿verdad? Entonces, pues bueno, empezamos con la bonita sección. Frases que el Buda nunca dijo. O sí dijo, pero no sabemos. Y Ruchiramati nos va a decir. Listo. Muy bien. Pues bueno, hoy te traigo una frase que me causó así como... se la voy a decir a Ruchiramati porque está interesante y está fuerte, porque es como deja así como establecer una idea muy, muy fuerte. Ahí te vas. Dice, la regla de oro budista es... Hago un paréntesis ahí, yo dije, no sabía que había una regla de oro, ¿no? Pero pues bueno. La regla de oro budista es: debemos buscar para los demás la felicidad que deseamos para nosotros mismos. Y cierra esto con un
Namaste Mm, o Namaste. Entonces, yo dije, bueno, no sabía que había una regla de oro budista, se la voy a preguntar a Ruchira Mati para que él me aclare esto y pues veamos si esto de que debemos buscar para los demás la felicidad que deseamos para nosotros mismos. Me encantó que usted utilizaran la palabra deseamos, también formara parte de la frase. Entonces, pues, ¿qué nos puedes decir acerca de esta frase? Ok, pues es interesante. Estoy pues casi seguro que es una frase que el Buda nunca dijo, ¿sí? No es una frase propiamente del Buda. Pero pues es una frase que de alguna manera es una frase mucho más humana. Vaya, otras filosofías, otras religiones también han hablado de esto, ¿verdad? No de la misma manera, pero sí. Pero sí tiene mucho que ver con las enseñanzas budistas, por supuesto. La regla de oro budista, no sé si hay una regla de oro budista, debemos buscar, no sé si de hecho hay una regla budista propiamente, buscar para los demás la felicidad que deseamos para nosotros mismos. Me gusta esta frase porque hay una frase que tampoco dijo el Buda, pero que se relaciona con esto, pero que sí dijo un maestro budista muy, 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 muy importante, que se llamó Shantideva. Entonces, Shantideva pertenece a toda una tradición de lo que se conoce como el budismo Mahayana, en donde se empezó a crear una clase de nuevo ideal budista que se le conoce como el ideal del bodhisattva. Bodhi es despertar o iluminación y sattva es ser. Entonces es aquel ser que busca la iluminación, pero que tiene una característica muy particular, que busca la iluminación por el beneficio de todos los seres, que quiere buscar la felicidad para todos los seres, incluso antes que la de él mismo o ella misma, ¿sí? Y entonces se dice que este monje, Shantideva, que tiene una historia fascinante, por cierto, que después hablaremos de ella, escribió uno de los textos más importantes también en el budismo, en la tradición mahayana, que se conoce como el Bodhicharyavatara, o algunos lo traducen como la senda del Bodhisattva. Hay varias traducciones. Algunos lo traducen como la marcha hacia la luz. En fin, hay varias traducciones, búsquenlas por ahí. Y él tiene una parte en este texto en donde dice que toda la infelicidad del mundo viene de buscar mi propia felicidad y que toda la felicidad del mundo viene de buscar la felicidad de los demás. ¿Okay? Entonces es una frase que tampoco dijo el Buda, pero que dijo Shantideva y que sí podemos rastrearla a escrituras budistas formales y que de alguna manera pues resuena con esta frase, ¿no? Claro. Si queremos realmente encontrar nuestra felicidad, lo que debemos hacer, o parte de lo que debemos hacer, es buscar la felicidad de los demás. Y es una enseñanza que nos lleva a pensar que la felicidad pues no es tuya ni mía, ¿no? No es algo que me pertenece, no es algo que puedo tener realmente, sino que la felicidad es también un fenómeno condicionado que se da en seres como tú y como yo, y que no es individual. Incluso podrías pensar, pues, ¿cómo yo podría ser feliz, realmente feliz, entendiendo la felicidad como el estado, incluso el estado de iluminación? ¿Y cómo podría yo ser realmente feliz si hay otras personas sufriendo? Si hay otros seres sufriendo. Sería una falsa felicidad, ¿no? Porque sería la felicidad de no querer ver el sufrimiento de los demás. Pero si por un segundo, de pronto, en ese estado de perfecta y pura felicidad, estás consciente de que alguien más sufre, eso mismo ya te va a ser incómodo. Así que esa no es una verdadera felicidad. Entonces, pues ahí está esta reflexión. Buenísimo. Me gusta mucho la idea ahorita de que de esta frase extraña, de su origen, sacamos algo bien bonito y bien interesante. Muchas gracias, Ruchira Mati. Y antes de despedirnos, queremos hacerle a todos nuestros budescuchas una noticia importantísima. Y esta es que, bueno, regularmente nuestros capítulos de Tras la Senda del Buda, el podcast del Camino Medio, están siendo publicados todos los días miércoles, tanto en YouTube como en Spotify. Por favor, síganos, denle el me gusta,
activen sus notificaciones para que les aparezca ahí cuando ya está el video. Y estaba sucediendo así durante los últimos 11 capítulos contando ¿no? Pero hemos tomado la decisión de cambiar los días en que está saliendo este podcast a los días lunes. Y esto, bueno, es con la finalidad de que una vez que ustedes inicien su semana, la inicien con nosotros, y cuando vayan todos los lunes a trabajar ya vayan escuchando Tras la Senda del Buda, para que su semana les sea más productiva, más beneficiosa, y empiecen con una energía más positiva. ¿No es así, Ruchira Mati? Así es, así es. Y entonces, por favor, recuerden, este capítulo se está publicando en miércoles. El siguiente, nuestro capítulo 12, lo encontrarán el próximo lunes. Lunes súper tempranito para iniciar tu día, para iniciar tu semana tras la senda del Buda. Entonces, no se lo pueden perder. Por favor, síganos recomendando, síganos por aquí escribiendo. Recuerden que por ahí les estamos contestando también en las diferentes plataformas. Síganos también en Instagram, nos ayuda mucho a seguir creciendo, a seguir conociéndonos y a compartir todas sus ideas. Entonces, por favor, no dejen de hacer todo esto en las diferentes redes sociales y plataformas. Pues, Ruchira Mati, una semana más que platicamos hoy de un tema difícil. Creo que lo voy a tener que escuchar varias veces este episodio. Por favor, si alguien también lo escuchó más de una vez porque se cuatrapeó así como yo, por favor también escríbanoslos. Creo que este episodio sí va para escucharlo 2-3 veces y seguiremos seguramente platicando acerca de esto. Muchas gracias, Ruchira Mati. Muchas gracias, Said. Muchas gracias, Buda Escuchas. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Said del 2038 no, del 2800. Te dejé algo enterrado en el jardín. Búscalo. Ahí está. Gracias.